bendiga a todos. Vamos a orar un minutico, ¿vale? Padre, bendecimos tu nombre, Señor amado. Tú eres Rey glorioso, Señor amado, y tú eres digno, Señor amado, como decía esta canción, Señor. No hay otro Dios, Señor amado, fuera de ti, Señor. Como dice tu palabra por allá en Isaías, no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor amado, que nos recibas, Señor amado, en este lugar, que recibas estas alabanzas, Señor amado, y que cada vez que nos acerquemos a ti, Señor, nos perfecciones, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, Señor, para que podamos reconocer tus milagros, Señor, tu grandeza, Dios Santo, para que cantemos, Señor amado, dándote la gloria de vida, Señor. Y te pedimos, Señor amado, que si Señor amado, hemos hallado gracia en tus ojos, que sanen nuestros cuerpos, Señor amado, que sanes nuestra alma, Señor amado, de cualquier enfermedad, Señor amado, aún la que no tengamos conciencia, Señor amado, de enfermedades del alma, del espíritu, Señor amado, enfermedades de la carne, Señor. Glorifícate, Señor amado. Pedimos que tus señales, Señor amado, sean esas marcas en nuestro cuerpo, Señor amado, para dar testimonio de que tú eres nuestro Salvador, nuestro Dios, y que por encima de ti no hay nadie, Señor amado, que no hay nadie como tu precioso Dios. Te glorificamos, Señor amado, en este día y te bendecimos, Rey, y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor amado, que es la que nos santifica, que es la que nos da vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, los chiquis pueden ir a su clase. Y nosotros vamos a buscar la palabra en Juan capítulo 8. Bueno, vamos a la palabra, ¿no? Hace 8 días estuvimos hablando un poco de las características de los escribas, ¿no? Alguna parte de la secta, de una secta de los judíos que se dedicaba a perseguir a Jesús, ¿no? En los tiempos del Señor Jesucristo. Investigando un poco sobre ellos, hablábamos de que eran hombres instruidos, ¿no?, en la escritura, y que eran empleados en traducir el Antiguo Testamento. Y ellos lo hicieron tanto que se volvió algo mecánico, ¿no? Lo aprendieron de memoria y ya se volvieron como la parte como la policía de los judíos, ¿no? Tratando de dar juicios a cada persona que veía que no cumplía la ley. Era como el brazo castigador de la ley. Pero en esta ocasión vamos a ver un poco de los fariseos, ¿amén? Vamos a Juan capítulo 8. Aunque yo no quiero que vean esto como que estamos dándole demasiada importancia, sino que más bien es lo que Dios quiere erradicar de nuestras vidas, ¿amén? Yo no sé cuántos sean lectores de la Biblia, a cuántos les guste el conocimiento de Dios, que Dios nos aconseja que es bueno, ¿no? Es bueno que la palabra abunde en nosotros, ¿amén? Amén. Pero la misma palabra nos dice que el conocimiento envanece, ¿no? ¿Cuántos han tal vez tenido contiendas con personas que saben mucha Biblia? De hecho, cuando usted sabe mucha Biblia y ve una conversación acerca de Dios, usted se mete ahí, y a veces se mete uno como a contender, ¿no? No, pero es que la Biblia dice esto, pero es que la Biblia dice aquello, pero es que Dios dice que esto no se debe hacer y que esto sí. Ayer estaba leyendo una contienda de estas cosas en Facebook. Yo no sé por qué estoy inscrito a un grupo como de Biblia o algo así. Y el administrador de ese grupo no hace sino subir como cosas de Dios, pero desafiando y molestando a la gente y retándola. Y yo, bueno, eso no está bien. Con cosas bíblicas, ¿no? Con versículos. Entonces comenzó a decir el hombre, bueno, si la Biblia dice que yo soy nueva criatura en Cristo, entonces que ya no peco, porque hay pastores que caen en pecado, como creando el debate, ¿me entiende? Y la gente
que está en ese grupo sale con muchas respuestas, algunas respuestas muy acertadas en cuanto a la Biblia, y otros como que no aciertan al asunto. Entonces uno se vuelve así, ¿no? Como un hombre de estos, lleno de herramientas, lleno de argumentos a través de la palabra, pero con cero amor, con cero misericordia. Y el hecho de que uno diga, no, ellos son así, pero nosotros no, nos hacen uno más de eso. ¿Amén? Que la Biblia dice, no juzguen para que no sea juzgado. ¿Amén? Cuando yo cojo las cosas de Dios y comienzo a juzgar, también estoy dando como la oportunidad de ser juzgado, ¿no? ¿Amén? Pero más que atender mucho a las características de estos personajes que vienen siendo espíritus, que muchos aún están en la iglesia, aún están en nosotros, que es lo que Dios quiere erradicar. La Biblia dice que Dios quiere hacer de nosotros una iglesia santa, ¿no? Sin mancha de arruga. Esto viene como muy metido en la gente que busca a Dios por ciertas cosas, amén. Ya vimos la semana pasada cómo los fariseos perseguían al Señor porque querían ver señales. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia porque necesitamos una señal, un milagro. Pero una cosa es tener la necesidad y otra es querer hacerlo como por aprobar o desaprobar. Bueno, dígale usted qué puede hacer. Hágame aquí un milagro, a ver, y yo lo apruebo si usted es de Dios o no. Amén. Creyéndole con la autoridad, creyendo con el derecho de aprobar las cosas de Dios. Entonces vamos a leer la palabra y vamos a analizarla un poquito, amén. Dice aquí en el pasaje, la mujer adúltera. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, que no podían faltar, ¿no? Donde estaba Jesús, ahí estaban ellos. Dice, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo quiero que miremos en este pasaje cómo el Señor resalta por encima del escenario, ¿no? Podemos ver como, digamos que en medio de todo ese grupo tan grande de personas, se ven dos clases de personas, amén, lo que siempre ha pasado, ¿no? El Señor lo plasma como de esa manera. Podemos ver un poco de lo que se vio en la cruz de Calvario, ¿no? Los ladrones que su causa era justa, eran condenados por algo justo. ¿Cuándo se acuerdan la conversación que ellos tenían ahí? El hombre que creyó, que dijo, sí, claro, yo fui ese, yo fui el que me robé esas cosas y estoy pagando por mi pecado, pero este hombre es justo. Es el que representa al que tiene arrepentimiento, ¿no? Al que es tocado por el Espíritu Santo. Es el que alcanza la misericordia de Dios. La palabra dice inmediatamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven? Pero podemos ver también a otra parte que cierra su corazón y que comienza a pelear contra Dios. Yo digo, bueno, está el contraste, ¿no? Están los dos. El que no quiere recibir nada y antes más bien está lleno de ira y rechaza a Dios y comienza a burlarse de Dios.
y el que verdaderamente reconoce su condición. Yo digo, qué bonito que Dios le pueda permitir a uno ese sentir, ¿no? Porque definitivamente los dos estaban condenados por algo justo. Amén. Una de las cosas que digamos hace 8 días es esto. Nosotros, como eso fue una oración del rey David, ¿no? En pecado me concibió mi madre, y yo he sido formado en pecado. Y si nosotros analizamos nuestra vida, por más de que, digamos, el papá y la mamá no se hayan casado, ¿cuántos han vivido una vida recta delante de Dios? Desde que nacemos, hablamos 8 días, tenemos ya la marca y la sentencia. Nacimos en pecado, amén. La palabra dice que en Adán todos morimos, ¿no? Pero en Cristo todos resucitamos. Ahora si nos ponemos a ver, ¿será que desde que usted nació ya tiene asegurada la vida eterna? No, más bien Dios nos da la oportunidad de escuchar su discurso y de tomar una decisión. Eso lo podemos ver en Juan 3:16, 3:18 creo que está. Vamos a verlo ahí un segundito. Después de que el Señor muestra su misericordia y su verdad, nos dice en el versículo 18 del capítulo 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Una cosa nos define de la salvación o de la condenación, y la palabra dice que es creer en él, amén. En ese momento de la cruz, ese ladrón se dio cuenta de su realidad. Y eso me aterra porque la Biblia dice, no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Cómo es que el otro ladrón, siendo merecedor del castigo, antes estaba lleno de argumentos contra el Señor? Más bien al contrario, lo que a Dios le agrada es, sí, reconozco mi falta. Yo lo hice, me merezco mi castigo. ¿Y qué dijo el hombre? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Amén. Entonces, vemos esos escenarios en toda parte, ¿no? De hecho, yo creo que nosotros estamos como en medio de ese escenario, ¿no? Hay una parte que ama a Dios, eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Yo desde mi interior quiero hacer la voluntad de Dios, me agradan las cosas de Dios, pero mi carne se opone. Yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Pero solo uno define la diferencia. Después va el apóstol Pablo más adelante y dice, más gracias sean a Dios porque por medio de Jesucristo. Vamos a leerlo un momentico, Romanos 7, sí. ¿Qué vemos pues? Más adelante. Pero más adelante dice, más atrás, dice en el 18, del 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén. Nosotros los que estamos aquí porque en nuestro interior necesitamos escuchar a Dios, amén. Y yo le digo, de pronto 2 o 3 o 4 personas vinieron en contra de su voluntad, pero por encima de esas cosas, Dios los va a tocar y Dios les va a hacer entender su razón. Una de las cosas más preciosas que tiene el Señor Jesús es que cuando la cosa es más dificultosa, Él se glorifica más. ¿Amén? Cuando la pelea es dura, también el galardón es grande, amén. Pero si usted está aquí es porque su hombre interior ha sido tocado por las palabras y la misericordia de Dios, amén. Y algo de eso ponía Dios hoy en mi corazón, como felicitando a usted por estar acá, amén. No estoy diciendo que usted sea el más santo y el más justo, ni tampoco me estoy justificando yo,
Pero una cosa le alegra a Dios, y es que por encima de todo pronóstico usted esté acá buscándolo. Amén. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia. Y bueno, nosotros no le pegamos a nadie para venir hoy acá, pero sí estamos violentando nuestros mismos cuerpos, los deseos de la carne. Amén. Y ese es el ejercicio de cargar la cruz. Esforzarnos por encima de toda circunstancia, por el desánimo, que el dolor de cabeza, que el frío que está haciendo, que el hambre, que la discusión con este, con lo otro. Eso es lo que Dios quiere hacer. La Biblia dice que Dios es nuestro Dios que nos esfuerza. Amén. Cuando Dios ve la voluntad de usted estar aquí, obviamente no estoy queriendo decir que si usted llegó al amén, va a recibir el mismo galardón, pero Dios está viendo el esfuerzo y cada vez quiere esforzarlo más. Amén. Y si nos ponemos a estudiar la Biblia, las cosas de Dios no son fáciles. Amén. Por eso dice el Señor que los cobardes y los incrédulos son los primeros que van a ir al lago de fuego. Amén. Entonces, viendo estas cosas, siempre ha habido el antagonismo y la gente que sí quiere, ¿eh? Los que sí reciben al Señor. A veces nos ponemos a mirar y todo lo que dice el Señor como que concuerda, ¿no? La palabra dice que muchos son llamados, pocos los escogidos. Amén. Si vemos más atrás, había como una gran multitud, o bueno, lo podemos ver en el versículo 1, ¿no? Versículo 2. Dice que el Señor fue a orar al monte y por la mañana vino al templo, ¿no? Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él enseñaba. Entonces entendemos que vino un gran número de gente a escuchar al Señor Jesús. Amén. Cuando él venía, la gente acudía a escucharlo. En otra parte de la Biblia dice que lo escuchaban de buena gana. Cuando usted habla con una persona por ahí X que no conoce, que tiene algún problema, y si Dios lo usa para hablar a esa persona, la que recibe se le nota la alegría, el consuelo, ¿me entiende? Se le nota la alegría, lo que dice la palabra, como que entra vida en esa persona. Pero las características de lo que dice la palabra aquí es que muchos son llamados, pocos escogidos. Venían muchos a Jesús a escucharlo. Y cuando el Señor habla, es como un bálsamo a nuestra alma, ¿no? El problema es cuando tenemos que tomar decisiones, porque el Señor siembra su semilla, pero siempre viene el momento donde nos pide que tomemos decisiones. Amén. Cuando habla de los 4 terrenos, siempre hay un momento donde vienen a tomar decisiones. Bueno, o las riquezas, tienen una importancia para usted, o los afanes de la vida, o mi palabra. A eso nos lleva Dios, ¿no? A enfrentar dificultades, obviamente siempre estando al lado de Él. Amén. Cuando usted hace algo que le agrada a Dios es porque usted quiere agradarlo. Cuando usted hace algo que desagrada a Dios es porque quiere agradarse a sí mismo o a los demás. Entonces siempre Dios nos llama a tomar decisiones, ¿no? Y viéndolo aquí había una gran multitud de personas buscando a Jesús, porque las palabras que el Señor trae son bendición para nosotros. Amén. Son consuelo. El reto de nosotros para aplicar esa valentía es tomar las decisiones. Amén. Para violentarnos a nosotros mismos y decir, Señor, yo he hecho lo malo y te necesito. Y solo tú tienes razón, solo tú eres justo. Digo que nos hace falta mucho tiempo, mucha dedicación, mucho interés para profundizar en estas cosas que dice la palabra, ¿no? Estas cosas que dice esta canción, grande eres tú y grandes son tus milagros. Pero habría necesidad de nosotros ocupar nuestro tiempo en mirar detalladamente los milagros del Señor Jesús. Y uno dice, uy, hombre, claro. En este pasaje el Señor le salvó la vida a esta mujer. Y con lo que el Señor hizo, no solamente de salvar su vida física, sino también la espiritual, también tocó el corazón de todos los que estaban ahí. Que la respuesta inmediata tal vez no fue, sí Señor, te aceptamos. Pero el Espíritu Santo tocó el corazón de estos hombres que estaban ahí. Y algo bueno tuvo que haber arrojado. Amén.
Uno dice, yo leí esa palabra y el Señor contendía mucho contra los fariseos, ¿no? Y contra los escribas. Pero ¿cuántos fariseos y escribas accedieron al arrepentimiento? Vi la evidencia por lo menos de uno que se llamaba Nicodemo. Amén. Así fuera escondidas como fuera, el hombre fue allá porque el Señor le inquietó su corazón. El Señor lo tocó y él entendió algo con su mente carnal y terrenal. ¿Y qué hizo el Señor como maestro? Le explicó cómo era la cosa. Ese corazón me gusta, pero le falta algo. Y le explicó qué era con un nuevo nacimiento. ¿Amén? Entonces, en este versículo 2 podemos ver el Señor, dice la palabra en un versículo aparte, no me acuerdo ahorita, que a nadie llaméis maestro, porque uno solo es nuestro maestro, el Cristo. ¿Amén? Y mirando la palabra, el Señor iba, oraba y venía el pueblo a enseñar. Amén. En diferentes pasajes de la Biblia podemos ver la función que tenía el Señor. En una parte dice que la gente lo quería tener aquí: Señor, no te vayas. Y el Señor decía: no, es necesario que yo vaya y predique y enseñe en otras partes. A eso vino el Señor, a predicar. Hace 8 días mirábamos cómo Él predicaba, hace 8 o 15 días, cómo el predicador de predicadores estaba ahí enseñando. Amén. El dueño, el espíritu de la profecía estaba enseñando. Y en este momento también tenían ellos el privilegio de tener al maestro ahí en ese momento enseñando, dice. Entonces podemos ver que hay una gran multitud ahí, ¿no? El Señor dice que Él llama a muchos, pero pocos son los escogidos. ¿De qué dependerá estas cosas? De que pocos sean los escogidos. Vamos a verlo más adelante. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ya analizamos un poquito de los escribas y de los fariseos, ¿no? Aunque es bueno poder estudiarlo nosotros en nuestras casas. Yo estaba estudiando un poquito sobre de dónde venían los fariseos. Resulta que dicen que los fariseos fueron hombres que amaban la ley, ¿no? En el tiempo de los griegos, cuando los griegos conquistaron a los judíos, los griegos querían imponer sus creencias helenísticas y todas las cosas en que ellos creían, ¿no? Mitología griega y todas estas cosas. Se levantó este grupo de judíos que eran celosos de la ley y comenzaron a defender y a oponerse, a meterse en el cuento de los helenísticos y estas cosas. Ese grupo se llamó los fariseos. Eso fue alrededor de unos 150 años antes de Cristo. Y eran hombres radicales en las cosas de la ley, en los requerimientos de la ley. Pero como el Señor hablaba en Juan 3:16, Él le dijo a Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. ¿Amén? Ellos ni siquiera habían nacido del agua, porque el Señor después los acusa y les dice: ustedes ponen unas cargas pesadas sobre la gente y ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Eso es como las características más resaltantes de los fariseos. ¿Amén? Y el Señor quiere limpiarnos de estas cosas. A veces nosotros estamos llenos de palabras, llenos de ritos como ellos lo hacían, porque ellos guardaban los ritos, pero no hacemos la voluntad de Dios al pie de la letra. ¿Amén? No queremos morir. Si usted quiere nacer de nuevo, la palabra dice una cosa. Vamos a verlo en Juan 3 otra vez. Ay, no, se me perdió la cita. Bueno, la palabra dice una cosa. Es
necesario nacer del agua y del Espíritu. Pero también dice que si el grano de tierra no, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Amén. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Que tenemos que morir. ¿A qué? En este caso de los fariseos, al orgullo de creer que nosotros tenemos razón y vamos a justificarnos delante de Dios, guardando unas cosas sí y las otras no. Amén. Poniendo a Dios en unos asuntos y en los otros no. Por lo general, si usted saca a Dios del asunto es porque está satisfaciendo su carne. Amén. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Cristo Jesús. Cuando usted quita la mirada de Cristo, es porque está satisfaciendo las cosas que no son agradables a Él. Amén. Entonces el Señor da esta señal. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, va a quedar solito. Pero si muere, va a llevar mucho fruto. ¿Cómo podemos darle fruto a Dios si no hemos muerto a nuestros pecados? Si no hemos muerto a nuestras decisiones, a nuestros vicios. Hace poco hablábamos con Yuri. El ser humano tiene la tendencia de todo convertirlo en un vicio. Aún las cosas buenas, ¿no? Ustedes pueden mirar la comida. ¿Cuántos han visto esos programas de kilos mortales de estos norteamericanos? Y no solamente allá, porque uno dice que solamente allá en Colombia, en México. Gente que se dedica a comer y a comer y a comer. Y la comida es buena, no es necesaria para el cuerpo, pero lo vuelve un vicio, un mal hábito. ¿Cómo cogemos las cosas buenas y las volvemos malas para nosotros? Amén. Hasta las cosas más pequeñas, de celulares, el trabajo, lo volvemos un vicio. Yo me pongo a ver mucha gente cercana, donde un domingo es para ir a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios. Y la gente quiere más bien es trabajar porque para ellos es un día productivo. O para ir a hacer deporte, o para ir a pasear. Todo lo volvemos una arma contra nosotros porque no tenemos la dirección de Dios en nuestras vidas. Amén. El Señor dice muy sabiamente que apartados de Él nada podemos hacer. Amén. Entonces, estos fariseos se dedicaban a perseguir a la gente. Amén. Y lo que me sorprende del Señor es que Él los condenaba, pero les hablaba la verdad, ¿no? Hay una parte de la Biblia donde Él dice, y si usted lo lee, se da cuenta que el Señor habla con mucho amor. A unos estaba condenando y les estaba diciendo, ustedes son hijos del diablo, pero Él les estaba diciendo, ¿por qué no pueden escuchar mis palabras? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? A mí me parece algo muy amoroso de parte del Señor. Cómo se extiende hasta allá y le dice a los que lo acusaban, a los que lo querían ver caer, ¿por qué no me entienden? Y a veces el Señor le habla a uno de esa manera, ¿no? Reaccione, entienda. Si uno hace balance de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, juzgando con un justo juicio, es algo muy maravilloso. Cuando a usted le hacen un desplante, usted se aira, usted se ofende. El rey David tiene una historia también muy bonita donde el hombre estaba huyendo de Saúl, ¿no? Y llega a un sitio y él andaba con su ejército, que digamos que en ese momento, hasta ese momento eran un poco de locos, que Dios había juntado para hacer cosas maravillosas con ellos. Y él cuidaba a los pastores de un hombre que era perverso. David tenía una necesidad y le mandó a pedir al hombre comida, y el hombre lo atendió súper mal. Y dice la Biblia que David se llenó de ira y se iba a ir a matar a toda esa gente, se iba a matar al tipo y a coger todo. Decía, uno a veces hace un desplante y uno se llena de ira, uno mira al Señor con esa misericordia y esa paciencia, ¿no? Todo el tiempo que él caminó en la tierra estaban estos tipos allá detrás molestándolo, pero el Señor seguía hablando palabras de salvación. Amén. Entonces podemos ver aquí en el 4 que ellos traían una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ellos estaban en el ejercicio de las cosas que sabían hacer.
que era condenar a la gente, amén. Y miren que la palabra de Dios es muy sabia, ¿no? Porque ellos se argumentaban en la ley de Moisés, dice el Señor Jesús. Ellos se apoyaban en la ley de Moisés. ¿Y qué dice la palabra en cuanto a la ley? Sí, pero dice el apóstol Pablo que la ley fue puesta para condenar el pecado, ¿eh? Para mostrar que era pecado, para traer muerte. Ese era el ministerio de ellos. Entonces, que traían una rea de muerte. Dice aquí, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Si ustedes van y estudian Deuteronomio, Levítico, esa fue la condena que Dios dio para el adulterio. ¿Amén? Eso era lo que Dios decía. Y me sorprende cómo uno de veces de hombre también idealiza a los hombres, ¿no? ¿De quién era la ley? La había impuesto Dios. Pero pues uno tiende a argumentar y darle el crédito a los hombres, ¿no? La ley de Moisés, la ley de Moisés. Era lo encaminado por Dios. Y la palabra de Dios dice en cierto lugar que por encima del juicio está la misericordia de Dios. ¿Amén? Y lo podemos ver aquí. ¿Ves? Si la mujer era pecadora y era digna de muerte según la ley de Dios. Pero cuando viene la claridad a través de Jesucristo, podemos ver la obra completa. ¿Amén? Misericordia y juicio. Y eso es lo que Dios ha tenido con nosotros hasta ahora. Amén. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Ha creído que Dios ha tenido misericordia de usted? ¿Y solo una vez? La palabra dice que Dios la renueva cada mañana, ¿no? Y es lindo ver, como veía el rey David cuando habla en un pasaje de la dicha del perdón. Pues uno darse cuenta de la misericordia de Dios, ¿no? ¿Cuántos días anda uno como un animal? Trabaje, corra, coja el bus, coja el taxi, corra para un lado y para el otro, sin darse cuenta de lo que Dios hace por nosotros. La misericordia, le extendió la vida, ¿amén? Lo salvó del peligro, le proveyó para sus necesidades, le guardó a sus hijos, le guardó sus bienes. Y tiene promesas impresionantes. Luego uno pierde mucho el tiempo en muchas cosas y no se da cuenta de lo maravilloso que es Dios. Amén. Y a veces uno justifica su tiempo en cosas que son de la tierra. Ese argumento está tan arraigado en nosotros. ¿Qué le decía Nicodemo al Señor Jesús? Uy, ¿cómo es que uno puede meterse otra vez en la barriga de la mamá y nacer de nuevo? Uno argumenta con el entendimiento carnal. Algunos dirían: no, pero es que no puedo ir a la iglesia porque me toca trabajar el domingo. No, pero es que hace rato que no voy a la ciclovía, entonces más bien voy a ir el otro domingo. No, pero es que amanecí como con gripa, como enfermo. Uno no da la pelea por lo bueno, amén. Hace 8 días hablábamos de esta mujer, la reina del sur, una mujer que vino desde los confines de la tierra, dice la palabra, desde lejos, por escuchar la sabiduría, amén. Y una mujer de prestigio. Ahora uno, ¿quién puede argumentar contra Dios? Por lo importante, amén. Entonces estos hombres están ejerciendo el ministerio de la piedra, ¿no? Vamos a matarla porque la ley dice esto. Sin misericordia. El Señor por eso les andaba tan duro, ¿no? Cuando el Señor hacía un milagro, ellos comenzaban a decir: bueno, si su buey se cae en un hueco, usted no lo saca. Y ahora esta mujer que lleva tantos años enferma, ustedes vienen aquí a molestarme porque le hago una sanidad. Tenía más misericordia de un animal que de una persona. Y el Señor va y lo argumenta y le dice: era necesario hacer una cosa con la otra, ¿no? Ustedes escogieron lo mejor de la ley, pero la misericordia la dejaron por allá en el fondo. Amén. Y es lo que Dios quiere quitar de nosotros, la hipocresía. De hace un tiempo para acá yo he venido como sintiendo esas cosas. Bueno, el Señor lo sabe todo. Yo por qué le voy a decir una cosa contraria a la que siento, ¿no? Lo que oraba Robicita esta mañana,
Señor lo sabe todo, Él quiere que usted sea sincero, le diga, venga y converse conmigo. Dios quiere que nosotros seamos sinceros. Amén. Y yo le digo una cosa, y eso es del Señor. Si usted de verdad ama a Dios, ¿para qué se pone con rodeos? Le toca a uno ir a ser sincero. Si uno de verdad ama a Dios, el amor lo va a hacer mover allá. Señor, tengo este problema que me gana. Siento esto en mi corazón. Y Dios le va a ayudar porque el Señor es bueno. Amén. Entonces, mira, estábamos mirando aquí que ellos traían a esta mujer con condena de muerte, ¿no? Ella es digna de que la matemos. Se lo merece porque es una adúltera. Amén. En esa condición estamos todos los seres humanos. Una cosa es que Dios haya tenido misericordia de nosotros, amén. Pero aún los que traían a esa mujer a matarla eran dignos de esto también, amén. Y que bello es el Espíritu Santo que lo hace a uno como caer en cuenta. Oiga, hermano, dice la palabra que no mire la paja que está en el ojo de su hermano, sino más bien mire la viga que está en su propio ojo. Algunos dicen, la vez pasada escuchaba una predicación de este mismo pasaje del pastor Antonio, y él hablaba que el Señor Jesús se había agachado a escribir en la tierra, ¿no? en la arena. Algunos decían que tal vez era haciendo la cuenta de los pecados de cada persona. Y el Señor siempre ha buscado como justos, ¿no? Yo me imagino entre toda la multitud, este tiene 50 pecados, este tiene 80 por minuto. El Señor conoce los corazones, ¿no? Tal vez Él estaba haciendo cuentas. Y dice aquí que ellos querían matarla. En el 6 dice más, esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Amén. Ni siquiera lo que ellos querían hacer era para aplicar lo que decía la ley, sino el deseo de ellos era tentarlo, probar a Jesús, condenarlo, reprobarlo. Amén. Si ustedes se acuerdan lo que dice la palabra cuando dice que Él envió sus profetas, ya casi todos lo mataron, reprobaban las cosas de Dios. Entonces podemos ver lo terrible que es tener uno este espíritu de fariseos en el corazón. ¿Por qué desaprueba uno las cosas de Dios? ¿Por qué desaprueba uno las palabras de Dios cuando Él las envía? Porque yo quiero otras cosas diferentes a las de Dios. La palabra dice una cosa: la carne no puede hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué desaprobamos la palabra de Dios? Por el deseo. Tenemos que ser sinceros. Me gusta esa vieja que está allá, pero yo soy casado, ¿no? ¿Qué hago? Señor, me enamoré de esta mujer. O me enamoré de este hombre. Señor, quiero esa casa. Ay, vaya que le dan un subsidio, no, pero es que tengo que decir mentira. No importa, vamos a que no la dé. Y muchas cosas por satisfacer nuestros deseos. Amén. Una cosa hacía Jesús. Y Él decía: yo no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y la palabra después dice que el que es verdadero viene a hacer la voluntad de que me envió. ¿Amén? ¿Qué querían estos hombres? Descabezar a este otro profeta, para seguir siendo ellos los dueños, los protagonistas del asunto. Amén. Entonces ellos querían probar a Jesús, pero yo quiero que miremos más adelantico cuando el Señor tiene un encuentro fuerte con ellos y les dice la verdad, ¿no? Dice en el mismo capítulo 8, vamos a leerlo desde el 39, dice: respondieron y me dijeron nuestros padres Abraham. Jesús les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje, lo que estamos hablando ahorita? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ese versículo, Dios va como trayendo más discernimiento y más conexión entre su palabra, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que la palabra de Dios dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir? Entonces podemos ver la característica en este espíritu de fariseo, que es querer matar todo el tiempo. ¿Qué querían ellos hacer? Matar a la mujer adúltera. Pero se aplica lo que dice el Señor cuando dice, bueno, ¿por qué miran la paja que está en el ojo ajeno? Miren la viga que está en su ojo. Hace poco leí en la palabra, y el rey Salomón dice en la palabra, no hay hombre que no peque. Y referente a lo que decía este hombre de Facebook, decía, no, pero si la Biblia dice aquí, que si uno está en Cristo es una nueva criatura, que ya no peca, porque hay pastores que caen. El hombre creó el debate, ¿no? Y usando la palabra de Dios más bien como para destruir que para crear y levantar y animar, ¿amén? Y estos hombres traían aquí la palabra de Dios, lo establecido por Dios, para hacer caer a Jesús. Pero nos damos cuenta cuál es la verdadera personalidad de ellos. El Señor después los acusa y le dice, ustedes son de su padre el diablo, porque es homicida desde el principio. ¿Qué querían ellos? Matar a la mujer. Y el Señor dice en su palabra que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces uno ve como lo grave del asunto. Si eso está en mí, tiene que ser erradicado. Si ese espíritu de fariseo está en mí, de querer juzgar a los demás, de condenar a los demás, no mirándome yo, dice la Biblia que cree estar firme, mire que no caiga. Que yo vi a alguien que la embarró y comienzo a juzgarlo, eso está en mí. Aún está la naturaleza del diablo en mí. Y yo no sé quién le da alegrías pensar esas cosas, amén. Lo que necesitamos urgente es la naturaleza de Dios en nosotros, amén. La palabra de Dios dice que Él ha puesto su espíritu en nosotros, Él ha puesto su amor en nosotros a través del Espíritu Santo. Y también dice que nos da el espíritu de hijos. ¿De hijos de quién? De hijos de Dios. A veces uno lee la palabra por encima, pero Dios tiene muchas cosas que decirnos, amén. Una de las cosas que tiene que salir de nosotros es este espíritu de fariseo, de juzgar a los demás, de creernos mejores que los demás, cuando nuestra condición es la misma y aún peor. Que la palabra de Dios dice que el que tiene conocimiento de Dios es digno de doble condenación. Cuando uno hace las cosas mal, tiene una responsabilidad grande. Acuérdate que usted sabía la verdad y por encima de esa verdad actuó mal. Podemos comprobar muchas veces la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Pero Dios quiere sacar ese espíritu de nosotros, ¿sí? Entonces ya nos damos cuenta que ese espíritu, como todo lo que no se pone de acuerdo con la sana doctrina de Dios, dice el apóstol Pablo, viene siendo de las tinieblas, amén. Por eso el Señor dice que sin mancha, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, amén. Cualquier cosa pequeñita nos puede apartar de la presencia de Dios. Entonces dice en el 7, en el 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí viene lo que dice la palabra, ¿no? En Romanos, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos quedaron ahí para acusarla a ella? Dice la Biblia. Los que se creían estar bien delante de Dios y tener el derecho de matar y juzgar a esa mujer.
Dice la palabra que se fueron yendo uno a uno. Amén. Entonces nos damos cuenta que todos necesitamos esa revelación. ¿Quién les reveló a estos hombres? Que eran pecadores. El Espíritu Santo les reveló a ellos que tenían deudas pendientes con Dios, que no eran tan justos como creían. El Señor no les dijo: venga para acá que usted es un avaro, venga para acá que usted es mentiroso, venga para acá que usted también es adúltero. La Biblia no dice que Él les dijo eso. El Espíritu Santo comenzó a hablarles allá dentro en el corazón. Exactamente, el Señor los redarguía, dice la palabra que el Espíritu Santo. Exactamente, el Espíritu Santo les habló. Y me impresiona cómo Dios deja sin argumentos al enemigo, ¿amén? Porque aunque estos hombres venían a condenar a esta mujer por su pecado, el Señor les recordó a estos hombres que ellos también tenían su rabo de paja, como dicen por ahí popularmente. Y el Señor habla con esto una palabra de que si el diablo se levanta acusando, usted puede recordarle que a través de Jesucristo Él ya ha sido condenado. Amén. Y que si nosotros nos arrepentimos, tenemos que alcanzamos la misericordia de Dios. La palabra dice que el que se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. Pero nuestro enemigo ya ha sido condenado y no hay salvación para él. Amén. Amén. Yo no sé cuántos están alegres por estas cosas. Si usted tiene en pie el enemigo acusándolo por lo que usted hizo, la Biblia me dice que si yo peco, tengo un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Amén. Pero ese que me está acusando ya ha sido condenado y no hay salvación para él. Amén. Entonces, si usted está siendo acusado, si tiene condenación, arrepiéntase. Y el Señor va a hacer esto, que sus enemigos se vayan. Amén. ¿Qué pasó con esta mujer? El Espíritu Santo echó a sus enemigos como el humo, dice la palabra. Los alejó. Amén. Todos esos argumentos que traían justificados fueron destruidos. Amén. Entonces vamos aquí en el 7, ¿cierto? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, el Espíritu Santo les revolcó ese lodo cenagoso que había en esas mentes. Y dice: salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Cuántos creen ustedes que entre los más viejos estaban los más mañosos y los más fariseos de todos? Amén. Los que más tenían deuda. Yo imagino que eso fue gradual, ¿no? La cuenta más gorda de pecados se fueron yendo hasta aquí, van quedando los de las cuentas más poquitas. Desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Quién quedó? ¿Quién quedó en la cruz del Calvario? ¿Quién quedó? Decían algunos, ¿quién fue el primero que entró al paraíso? Obviamente el primero fue el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él tiene la preeminencia en todas las cosas, ¿no? Pero hablando de la raza humana, se habla de que ese fue el primer hombre que entró al paraíso. ¿Amén? Recuerden ustedes de lo del seno de Abraham, que allá estaban todos justos que habían ido a esperar la redención. Pero ¿quién quedó en esa cena? Jesucristo y la mujer que había sido justificada, no por ella. Porque la Biblia dice que hasta ese momento ella no había hablado, ¿no? Aquí el pasaje dice que ella no había hablado. Pero Jesús conocía ese corazón, así como nos conoce a nosotros. Hemos estado bajo condenación, con una sentencia justa. Pero el Señor sabe a quién le habla, el Señor sabe a quién salva, ¿amén? El Señor sabe qué interesa en su corazón, solamente que quiere esforzarnos para sacar mucho más de nosotros, ¿amén? Pero hasta ese momento ella no había hablado y el Señor nos puso a todos en la misma condición, ¿no? Mostró el estado de todas las personas. ¿Y qué dice aquí? Que quedó solamente Jesús y esa mujer. Entonces dice: interesándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Entonces, mirándonos aún, porque si Dios está hablando de esto es porque tal vez mucho de eso está en nosotros,
Una cosa preciosa del Señor es que quiere limpiarnos, ¿no? Él quiere una iglesia santa. Si eso está en nosotros es porque, y Él nos está hablando, es porque hay algo de eso en nosotros. Amén. Entonces dice que ninguno quedó que le acusara a Él. No quedó ninguno. Amén. Dice en el 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo quiero que resaltemos un poco la acción del Señor Jesucristo en cuanto a esto, ¿no? Si Jesús no hubiera estado en esa escena, muy seguramente la habrían matado a la mujer, ¿no? Habían ejercido contra ella la implacabilidad, porque una de las cosas que tiene este espíritu, es ser implacable, ¿no? Al contrario de lo que el Señor dice, bueno, si alguno cometió un error, los que son espirituales, vayan y restauren a esa persona espiritualmente. Ese es el Señor. Pero el que tuvo la condena sobre esa mujer, que era una condena justa, fue el justo, ¿eh? La palabra de Dios dice que el Señor mora, el trono del Señor es justicia, ¿no? El justo, el que vivió toda la justicia, el que es digno, pudo mostrarle a la gente que estaba en un error. Amén. A veces nosotros carecemos de esto, ¿no? Porque somos hombres y mujeres que tenemos errores, debilidades, y no podemos hablar de la justicia de Dios. O si la hablamos no hemos recibido la autoridad de parte de Dios para hablar de esa justicia. A veces la predicación del Evangelio se vuelve difícil porque no nos hemos puesto cuentas con Dios y queremos hablar de la justicia de Dios. Y el poder de Dios no se mueve porque estamos con un asunto sin resolver, lo que decía Rodicita hoy a través de la oración. Y eso lo predicó hace poco el pastor Mauricio. Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él para que Él nos use. Amén. No sé cuántos recuerdan esa predicación. Dios quiere que resolvamos esos asuntos para que la gloria de Dios se mueva en nosotros. Amén. La gloria de Dios no se movió en los fariseos. Dios quiere que nosotros pongamos esas cosas en línea delante de Él. Entonces, como Él es justo, los pudo confrontar con la verdad y trajo salvación a la vida de esta mujer. Amén. Y cada vez se sorprende uno más de lo que es el Señor. La justicia, la autoridad, la verdad. Les mostró a ellos con pocas palabras en qué posición estaban. Amén. Los despachó a todos con su justicia. Entonces dice él que tampoco condenaba a esa mujer. Si nosotros nos ponemos a ver, cuando usted tiene autoridad de parte de alguna autoridad superior a usted, la puede aplicar. Pero si viene otro al que usted está ejerciendo la autoridad con rigor y va y le dice a su jefe, no, pero ese mandato se lo puso encima de nosotros, hacer esto y él hace lo contrario en su vida privada, que es lo que le sucede al ser humano, ¿eh? Cuando nosotros estamos en la iglesia, en la presencia de Dios, somos unas personas. Pero lo que hablábamos ahorita, el Señor nos pone a prueba en todo lugar, ¿no? Cuando uno está en su casa, cuando uno está en su trabajo. Es lo que Dios quiere cortar en nosotros también y hacernos auténticos. La palabra de Dios dice que quiere que nosotros practiquemos la justicia. Y esto es la justicia. Como Él es santo, no tuvo pecado, pudo acusar a estos fariseos. Pero en su gran misericordia y en su gran justicia, era justo que lo pudiera hacer, le salvó la vida a esta mujer, así como nos la salva a nosotros. La Biblia cataloga a Jesús como el sol de justicia, ¿no? ¿Cuántos han leído por ahí en Isaías que Él es el sol de justicia? Y era el único que podía salvar a la raza humana, ¿eh? Entonces dice él, ni yo te condeno. La salvó, la absolvió de esa condena. Podemos ver que el justo
era abundante en misericordia. Aunque la condena era justa, Él detuvo esa condena. Nosotros ya sabemos que fue a través de su sangre que esa condena fue quitada de nosotros, ¿no? ¿Cuántos han leído la palabra cuando dice que Él tomó el acta de decretos que nos era contrario y la clavó en la cruz del Calvario? Amén. ¿Qué estaba mostrando el Señor aquí? Que Él era el único que tenía derecho a juzgar. Amén. Por eso dice el Señor, bueno, saque primero la viga que está en su ojo y después va a poder ver bien para sacar la paja que está en el ojo de su hermano. El ser humano se quiere enseñorear de los demás y si le dan autoridad, se quiere sentir uno grande por encima de sus hermanos. Y nos damos cuenta cómo es que toda esta naturaleza, dice la palabra, que es terrenal, carnal y diabólica. Es verdad lo que el Señor dice. Cuando usted tiene un poquito de autoridad, quiere gobernar sobre los hermanos. Pero el Señor dice en su ley, en su forma de ver las cosas, que el que quiera ser grande entre ustedes, tiene que ser el servidor de todos. Amén. Amén. ¿Cómo vemos cómo la humanidad está como tan contraria a las cosas que Dios dice? Alex, de hecho no vaya afuera, por favor. La humanidad está totalmente rebelada contra Dios. ¿Cómo aprobamos lo que es malo? Pero lo que es bueno lo desechamos. Amén. De eso hablamos hace poco con las personas. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Sí, la humanidad está caída, pero no se quiere reconciliar con Dios. En el Evangelio, según Juan dice la palabra, que en esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces se aprueba el aborto, se aprueba el homosexualismo. Hoy en día podemos ver que la excusa es que no hay cárceles para que encierren a los violadores, a los ladrones, a los asesinos. Entonces, se cumple el tiempo donde tienen que rendir pruebas, se sacan, se les da sueldos a los que han ejercido el mal. Esa es la nueva estrategia del gobierno, ¿no? Darle un sueldo a la guerrilla, a las fuerzas armadas rebeldes. Digo, ¿por qué no se apoya a la mujer, a la cabeza de hogar? A mí me gusta mucho ir a comer a crepes y bueno, es buena la idea que ellos tienen. Darles la oportunidad primero a las madres cabeza de hogar, mujeres que han sido abandonadas o aprovechadas por sus esposos y tienen sus hijos. Una buena idea, ¿no? Tal vez Dios le haya tocado el corazón, tal vez haya sido una iniciativa propia, pero se acerca un poco a lo más justo, ¿no? Coger los recursos del país, ponerles impuestos para darle un sueldo mensual a personas que le hacen daño a la gente. Entonces, aprobamos lo malo, pero lo bueno sí lo desechamos. Amén. Hace poco hablábamos con un hombre, que el hombre quiere como contender y me hace preguntas sobre Dios, algunas cosas las acepta y otras no. Pero bueno, Dios habla y dice la verdad. Y el hombre habla estas cosas, decía, bueno, y entonces, ¿cuáles son las señales de la venida? ¿Usted sí cree que hay señales? Pero claro, hay muchas señales. Por ejemplo, eso es una. Dios dice que la gente va a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y estamos en una generación totalmente terrible. Estas cosas de condenar y de debatir y de argumentar y de crear polémicas son muy naturales de la gente contenciosa. Amén. Si usted da cuenta en las redes sociales, soy una persona con alguna cosa y por cualquier cosa que digan hay 50 personas que le están debatiendo ese argumento. Y si usted dice algo referente a Dios, va a tener una cantidad de seguidores, pero para pegarlo, así como le pasaba al Señor Jesús, buscarle el lado para reprobarlo, para desecharlo. Pero el número de la gente que diga, uy, sí, amén, y que argumente algo más positivo de acuerdo a la voluntad de Dios va a ser muy reducido. Yo le decía al hombre, esos son señales de la venida, la palabra lo dice. No, pero yo no creo porque es que la ciencia dice eso. Bueno, entonces crea lo que quiera. Sí. Hace poco hablábamos con mi hermanita de que a veces uno comienza como a embutirle el evangelio a la gente. Si la gente no quiere, mire, no lo haga. El Señor dice, no tire sus perlas a los cerdos. Y el Señor dice también en su palabra,
el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Ven? Si usted le habla una o dos veces a esa persona y la persona quiere de Dios, esa persona va a ir a buscarla a usted para preguntarle, oiga, sí, venga, y este asunto con Dios, ¿y qué pensará Dios de esto? ¿Y la Biblia qué dice en cuanto a esto? A mí ya me ha pasado varias veces. Hemos hablado con una persona como 3 veces. Pero la segunda vez que hablamos fue porque yo me quedé en el carro leyendo ahí en el celular y se acercó y usted, ¿qué está haciendo? Déjeme ver, ¿qué está leyendo? Pero usted sí entiende lo que está leyendo, ¿cómo hace? ¿Sí me entiende? Entra en la conversación porque hay un deseo en el corazón de esa persona de querer saber más de Dios. Así como nosotros, bueno, tal vez vinimos forzados, pero nuestra alma necesita conocer al Señor, amén. Necesita ser redimida y salvada por ese justo, amén. Y lo bueno de nosotros es que podemos ver la justicia del Señor. Entonces el mensaje de hoy era que, aunque se levante el enemigo con argumentos, amén, la Biblia dice que, la palabra de Dios dice que el enemigo vino a tentar al Señor Jesús con la palabra. Tiene argumentos bíblicos, pero la intención de él no es, uy Señor, ¿tienes hambre? Yo quisiera ofrecerte una comida. No, la intención de él era destruir al Señor, amén, hacerlo caer en tentación, hacer que el Señor Jesús lo adorara. Imagínense esa perversidad tan terrible, ¿no? Querer enseñorearse del mismo Dios. Y la palabra muestra que él quería tener un altar a los lados del norte, donde la gente lo adorara y ser igual a Dios. Hay perversidad en este asunto. Hay perversidad en querer matar a todo el mundo y descabezarlo. Luego, si yo le pido misericordia a Dios, las demás personas no necesitan la misericordia de Dios. También, claro que sí. Y mire que en eso se ejercita también el ministerio de la intercesión, ¿no? De la misericordia. Cuando usted sabe que está mal y necesita la misericordia de Dios urgente, usted también mira a las personas y se da cuenta que esas personas, aún los más malos, necesitan conocer a Cristo, ¿amén? Necesitan conocer a ese justo que dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, amén. Yo sigo pensando, el Señor me tiene pensando en la misma, es urgente que tengamos el encuentro personal con Él, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y lo puede entender un poco más cuando vi la predicación del viernes. A veces uno va a predicar sin la presencia de Dios, a veces uno va a predicar sin el Espíritu Santo, y ¿qué es lo que hace? Argumentar contra la gente, y sale uno bravo porque la gente no escucha ni nada. Es necesario para que nosotros conozcamos a Dios y para que veamos el poder de Dios actuando en las vidas de las personas y en las propias vidas nuestras, amén. Como dijo el pastor citando a Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Es necesario tener esa experiencia con el Señor y poder entender todo esto. No podemos juzgar a los demás cuando nosotros tenemos cuentas pendientes con Dios. ¿Ven? Y para poder ver quién es el Rey de Reyes, tenemos que ser conscientes de nuestro pecado. ¿Amén? ¿Qué le vamos a comentar a Dios? Señor, si fallé, necesito tu misericordia y la necesito urgentemente para no volver a cometer estas cosas contra ti. El poder del Espíritu Santo, amén. Para poder ver quién es Cristo realmente. ¿Cómo veían estos hombres a Cristo? Como un endemoniado, como un engañador, ¿no? Dice la palabra. Ese hombre engañaba a todo el mundo. Ese engañador dijo que iba a resucitar al tercer día. Lo dice la Biblia. Pero ¿cómo vio esta mujer a Cristo? Como su Salvador. Muy seguramente ya la habrían golpeado y todo eso, y estaría tirada en el piso mirando al Señor hacia arriba. ¿Qué le iba a decir, Señor, si esta es mi situación? Me pillaron allá. Me salvaste de la muerte. Ese es Cristo, amén. El Señor no dijo, uy, estos tienen posición, platica, se visten bien.
como lo hacemos nosotros los seres humanos, ¿no? Si usted tiene un negocio y llega el tipo en corbata con su portafolio, sí, doctor, siéntese. Pero si llega uno por ahí medio andajosito, no, espere ahí. Ese es el ojo humano, amén. Pero Cristo nos ve a todos como somos. Que tiene una cadena de oro, el reloj de diamantes, pecador, está en deuda conmigo. Ese es el Señor, amén. Lleno de misericordia. Y como dijo Pablo, yo lo quiero conocer, amén. Voy a hablar de Pablo también. ¿Quién era Pablo? Un fariseo. Y algunos dirán, no, pero es que el Señor se ensañó contra los fariseos. Se ensañó contra ese espíritu, pero vea cuántos fariseos. Yo creo, no sé si me corrigen si estoy mal, que Pablo era más o menos contemporáneo con el Señor Jesús en edad, ¿no? Y Pablo tuvo que haber visto a Jesús predicando. ¿Lo tuvo que haber escuchado alguna vez? Porque si era fariseo, también era de los que perseguían. En la conversión de Pablo, cuando él relata su conversión, él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Ese Señor quiere hacer cosas maravillosas con nosotros. Pablo después alardeaba de ser fariseo. Si él lo decía era para decir, yo era así. ¿Cuántas cosas para mí eran riqueza? Ahora las estimo por basura. Pablo dice, eso de ser fariseo yo lo estimo como una basura, con tal de tener el conocimiento pleno de Cristo. Amén. Todo orgullo, todo esconderse detrás de los títulos, de la posición. Él decía, eso era basura, con tal de tener el conocimiento pleno de Cristo. Amén. Entonces, el Señor está dispuesto, y si el Señor hablaba era para que ellos dejaran de ser así. Amén. El Señor lo logró. Lo que oraba Rubicita hoy, el Señor está por encima de todas las cosas. Él tiene la victoria sobre todas las cosas. Por más de que su asunto sea difícil y haya usted tropezado y caído y ahí tenga problemas con el mismo asunto, el Señor tiene la victoria. Amén. Yo creo que Pablo y Nicodemo, que la Biblia habla de que eran dos fariseos, que alcanzaron la misericordia de Dios, en el fondo de su corazón deseaban conocer a Dios, ¿no? Exacto, había muchos. Dice la Biblia que los gobernantes y muchos de los principales creían en Jesús, pero secretamente, por culpa de esos berracos fariseos que no hacían sino perseguir. El Señor siempre quiere que demos un paso más, amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza a través de su Espíritu, amén. De que podamos verlo a Él como es Él. Muchas veces vemos que nos llenamos de estigmas con el Señor, amén. Pero la Biblia dice que si Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros, ¿cómo por qué nos vamos a llenar de argumentos contra el Señor? Amén. ¿Qué le vamos a decir, Señor? Pero es que tú tenías la facilidad de estar con el Espíritu ahora, pues el Señor nos lo da también para que podamos hacerlo. Amén. Pablo dice que Él no nos concedió solamente unas cosas, también otras que van a ser por causa de Él. Amén. Entonces vamos a levantarnos. Vamos a poner de pie. Y le vamos a pedir al Señor que nos guíe en la oración, amén. Que nos guíe a hacer su voluntad, a recibir su palabra como es. A veces tomamos las palabras de Dios como dolorosas, ¿no? Como que entran como espada. La Biblia dice que es bueno también, la tristeza de Dios causa arrepentimiento. Pero la tristeza de Dios es para que nos arrepintamos, ¿no? Bueno, amado Señor bendito, te damos gracias por tu palabra, Rey, Señor. Reconocemos, Señor amado, con nuestros labios, con nuestro corazón, que tú eres el único justo, Señor amado. Y que tú eres el único que puede aplicar justicia a nuestras vidas, Señor. Pero esa justicia tuya, amado Señor, podemos descansar porque viene con misericordia, Señor. Porque tu espíritu es diferente, Rey precioso. Porque tú no querías matarnos, Señor amado. Lo muestras en tu palabra, Señor, sino que tú querías redimirnos, Señor. Tu palabra dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, Señor amado. Y eso quería hacer estos hombres, Señor. Destruir a esta mujer como lo hicieron con muchas personas. Porque no tenían misericordia, Señor amado. Pero tú sí, amado Señor.
La palabra dice que tú viniste a deshacer las obras del diablo, Señor amado, y nos viniste a dar vida abundante, Señor. Tu justicia es más grande, Señor, tu misericordia es más grande que la ley, Señor amado. Por eso era necesario que la ley llegara hasta un punto, Señor, y que viniera la gracia tuya, Señor. Yo te pido hoy, amado Señor, que tu gracia invada cada corazón, Señor, cada alma aquí presente, Señor amado, que sea invadida por la gracia tuya, Señor, por la misericordia tuya, Señor amado, por el Espíritu Santo que nos redarguye, Señor, y que nos da fuerzas para no pecar contra ti, Señor, para ser convertidos, para alcanzar tu misericordia, Señor, para que nos dé, Señor, la fuerza y la inteligencia y de apartarnos de la maldad, Señor, y alcanzar tu bendita misericordia y entenderte, Señor amado, entenderte, amado Rey. Una de las cosas que dice tu palabra es que estos hombres que tenían un espíritu de fariseos no podían entender tu lenguaje, Señor, no podían entender tus palabras, Señor. Yo te pido que nos abras el entendimiento, Señor, y que hoy, Señor amado, si hay algo de esto en nosotros, que yo estoy seguro que sí, Señor, salga de nosotros, Señor. Hoy renunciamos a todo espíritu de fariseísmo, Señor amado, a ser escribas, Señor, a aprender la palabra de memoria y hablarla, Señor amado, como tirando piedras, como queriendo destruir, Señor. Tu palabra no es para eso, Señor amado. Tu palabra dice que ella es espíritu y es vida, Señor. Y todo aquel que la recibe y la escucha dice que saldrá de las tumbas, Señor. Dirígenos, papá, necesitamos tu dirección, Señor. Padre, necesitamos de tu espíritu, de tu perdón, Señor, de tu gracia, Señor. Cuando éramos condenados a muerte, Señor amado, tu palabra dice que a tu tiempo tú moriste por nosotros, Señor amado. Cuando éramos reos de muerte, Señor amado. Cuando resbalamos y pecamos contra ti, Señor. Somos reos, pero tú, Señor, ya pagaste por nuestros pecados, Señor. Por nuestras deudas, por nuestra libertad, Señor. Y quieres santificarnos, Señor amado. Y quieres, Señor amado, glorificarte en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que esta palabra que tú has hablado, Señor, penetre en lo profundo, Señor. Penetre en lo profundo, Señor, y podamos verte así como tú eres, Señor. El Salvador, el misericordioso, el que aplica la justicia, Señor amado, no queriendo el beneficio de unos, ni el tuyo, Señor, sino el beneficio nuestro, Señor amado. El que nos mira con ojos de misericordia y nos quiere levantar, Señor. El que quiere, Señor amado, devolvernos la bendición que nos ha robado el enemigo, Señor, la paz que nos ha robado el enemigo, y darnos cosas superiores, Señor amado. Yo creo que esta mujer que tú la perdonaste, Señor, ella te tuvo que haber servido, Señor amado. Ella tuvo que haber cambiado su vida, Señor amado. Ella tuvo que haber sido confrontada y tuvo que haber tomado una decisión. Señor, tú muestras la verdad, Señor amado, cada vez que nos hablas y esperas que tomemos una decisión. Nos aconsejas, nos instruyes en justicia para que tomemos una decisión. Te pedimos perdón, Rey, desde lo profundo de nuestra alma, Señor, si te hemos fallado, Señor amado. Te pedimos perdón, Señor amado, y te damos gracias por no condenarnos, Señor. Gracias por no condenarnos, aunque hubiera sido justo, Señor amado, nuestra condena. Así como este hombre, Señor amado, que dijo, hemos hecho lo malo, nuestro castigo es justo, pero este hombre que ha hecho, este justo que ha hecho, nos ha salvado, Rey precioso. Nos ha salvado, Señor amado. Te pedimos que nos guardes, Señor, de toda tentación, de todo peligro, Señor amado. Que nos guardes, Señor amado, todos los días, Rey. Que nos hable, Señor amado, cada mañana y nos instruya, Señor amado, en tu camino. Que podamos verte como el Maestro, Señor amado. La gente busca conocimiento, Señor. La gente hoy en día busca a quién seguir, ser influenciado por gente perversa y mala que saca modas, que saca cosas injustas, cosas que te desagradan, Señor. Te pedimos que seas nuestro Maestro, Señor amado, el modelo a seguir, Señor amado. Estamos en una generación donde la gente endiosa a los hombres, Señor amado. Y cualquier barrabasada que sale de la boca de los hombres es una moda y es un estilo a seguir, Señor. Perdónanos y santifícanos, Rey. Necesitamos tu presencia, Espíritu de Dios, consumiendo, Señor amado, toda maldad, consumiendo todo espíritu que sea contrario a tu verdad, Señor amado, sacando la rebeldía de nosotros y de nuestros hijos, Señor. Te pedimos que nos instruyas para educar a nuestros hijos, para consolarlos, para fortalecerlos, Señor amado, para dirigirlos en tu camino, Señor. Eso le dijiste tú a Moisés, Señor, que hablara de su ley, Señor amado, en todo lado, que instruyera a sus hijos, que enseñara los caminos, Señor. Danos ese espíritu tuyo, Señor Jesús.
para hacer lo bueno, Señor, para hacer algo agradable, para coger nuestra mano y sacudir, Señor amado, toda cosa que no tenga que ver contigo, Señor, danos entereza, danos valentía, Rey precioso. Tu palabra dice esto, Señor, que tú nos dices espíritu de valentía, Señor, y no de temor, Señor bendito. Te bendecimos, Rey precioso, y te damos la gloria, Padre. Toda la gloria sea a ti, Señor amado. Todo el honor, Señor. Gracias por salvarnos, Rey precioso. Gracias por detener ese castigo y asumirlo tú, Señor amado. Te pedimos que nos dé la victoria en todas las cosas, Señor, con tus fuerzas, con tu instrucción, Señor amado, para agradar al Padre, Señor bendito. Te damos las gracias, Señor amado, y te pedimos que selles con tu precioso Espíritu esta enseñanza, Señor precioso. Que nos hables, Espíritu Santo, que nos hagas estorbo, Señor amado, cuando la tentación viene, cuando el peligro viene, Señor, y nos guías por el camino de justicia, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor amado, y te bendecimos, Señor, y toda la gloria sea para ti, amado Dios. Gracias por seguirnos enseñando a través de tu palabra, Señor. Aunque han sido mensajes que han sido predicados muchas veces, Señor, tú siempre traes algo nuevo, Señor amado. Tú siempre traes algo edificante. Tú siempre traes el agua que quita nuestra sed, Señor, el pan que quita nuestra hambre, Señor. Y te damos gracias por esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no sé qué tengan ustedes que decir, algún mensaje, alguna cosa diferente. ¿Quieres decir o qué? No, ella quiere decirlo porque cuando ella estaba hablando yo lo sentí en mi corazón y yo le dije que lo dijera porque ella lo había prometido decir. Si yo lo dije es porque algo... Sí. No, ella estaba hablando y yo sentí que lo había dicho. Sí, yo tenía lucha, pero ahí sí te confirmó. Pues lo que pasa es que nosotros hemos tenido luchas económicas muy fuertes y tuvimos que trasladarnos de un lugar a otro, de cambiar de casa a otra, pagábamos 400 y nos tocó ir a pagar 950. Y nosotros dijimos, ¿cómo vamos a hacer eso, Dios mío? Y fue muy difícil la lucha de fe para hacer ese cambio, pero nosotros tuvimos que orar, ayunar, los tres nos arrodillábamos noche y día, eso parecíamos loras mojadas delante de Dios. Señor, ayúdanos. Fue muy difícil y yo en serio me sentía como subiendo en bicicleta cuesta arriba y uno hágale, y eso fueron como 2 o 3 meses duros, pero el Señor nunca nos dejó y siempre tuvimos como pagar esos 950,000 pesos que yo no sé dónde salieron porque a Jorge le redujeron el sueldo a la mitad en la pandemia. La verdad fue muy duro, pero el Señor nunca nos desamparó y de algún lado nos ayudaban, nos prestaban y al final nos ayudó para pagar lo que debíamos. Y bueno, cuando de pronto pasó resulta que pudimos arrendar donde estábamos antes y se fueron y nosotros, ay no, otra vez, yo me imaginaba otra vez pedaleando para arriba, yo Señor, otra vez esto va a estar muy duro. Cuando yo le dije a Jorge, no, pues si el Señor nos respondió esa vez, nos va a ayudar esta vez, y oramos y otra vez, Señor, y por favor, y tal, y bueno, volvió a salir otra persona. Cuando de pronto otra vez volvió que no, que nos vamos y no podemos seguir acá. Y nosotros, no, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y otra vez, vágale, confía en Dios, oramos. Cuando yo le dije, no, Jorge, pues el Señor nos ha ayudado hasta aquí, pues vamos a ver la gloria de Dios otra vez y no nos va a dejar esta vez tampoco, ya van 3 veces. Cuando otra vez nos apareció una persona justo la que era, nada que le gustó donde estábamos en esa casa, pues nosotros tuvimos que arrendar esa casa para poder trasladarnos allá, donde nos tocó pagar el doble. Y ellos nos ayudan, ese arriendo nos ayuda a pagarlo, a completar lo que falta donde estamos ahora, pero cuando se va queda uno en cero y uno dice, ¿de dónde vamos a sacar esto que no tenemos? Porque son como 800, como 500,000 pesos que nos hace falta y no hay de dónde. A Jorge le volvieron a subir, a restaurar el sueldo, le pagan comisiones ahora, me han llegado trabajos nuevos, Dios no nos ha desamparado, las personas que llegan completan, no se van, al fin no se van, se quedan, y cuando se van, a los 8 días ya Dios nos manda personas nuevas para que arrienden el apartamento, y se sorprende hasta al hijo de Jorge que vive en el segundo piso y dice, pero ¿cómo se van a ir? ¿Cómo vamos a responder por eso? Y Dios no nos desampara y a los 8 días ya hay alguien ocupando la casa y no se nos descompleta. O sea, cuando uno confía en Dios,
él de algún lado sale, son milagros, no, o sea, la verdad nosotros hemos visto la mano de Dios y si uno confía en Dios, uno se tiene que lanzar como por un tubo, uno hagan de cuenta que uno se tiene que meter, le dicen métase por ese tubo, ¿a dónde va a dar? Yo no sé, pero usted se lanza por ese tubo, le dice Dios, ¿qué va a pasar al otro lado? Usted no tiene ni idea, pero allá al otro lado Dios no le va a dejar sin alimento, sin dinero para pagar el arriendo, ni la gasolina, usted Dios le dice, tome ese camino y usted no ve solución, pero si usted hace caso, allá Dios lo defiende. Y Dios me dijo, usted se va a esa casa o va a llorar. Y yo dije, uy, no, yo me voy, así nos toque pagar 500,000 más, yo no sé dónde irán a salir, pero yo salí corriendo y hasta aquí no nos ha desamparado el Señor. Entonces hay que confiar en Él y no importa el resultado, o sea, que hay allá, cómo vamos a salir adelante, yo no sé, pero Dios a todos nos va a ayudar. ¿Verdad? Eso es. Amén. Qué bonito, ¿no? Vamos a confiar en el Señor. Casi siempre uno puede dar cuenta que cuando la cosa se pone apretada es porque Dios tiene algo mejor. Bueno, gloria a Dios por eso. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Bueno, amado Señor, gracias Dios. Tú eres bueno, papá. Tú eres bueno, Señor amado. Tú demuestras, Señor amado, que podemos confiar en ti, Señor amado. En cualquiera que sea la situación, Señor, tú estás al cuidado, Señor. Tu palabra dice que tú eres el dueño de la plata y el oro, Señor. Tú lo das a quien tú quieres, Señor amado. Y que tú, Señor amado, vas a hacer tus planes. Tu palabra dice que tú vas a perfeccionar la obra que comenzaste, Señor amado, hasta que venga, Señor Jesucristo. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a las promesas tuyas, Señor, y a ver tu fidelidad, Señor. Tu palabra dice que tú fuiste fiel hasta la muerte y muerte de cruz, Señor, por lo cual el Señor te exaltó hasta lo sumo, Señor, y te dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias por compartir tu victoria con los que creen en ti, Señor amado. La palabra dice que somos más que victoriosos, Señor, y te bendecimos, Señor amado. Oramos por diezmos y ofrendas, Señor amado. Los corazones que son agradecidos contigo, Señor, te pedimos que los bendiga, Señor, que multiplique, Señor amado. Que puedan ver, Señor amado, el agrado que tú tienes con aquellos que obedecen, que te tienen a ti de primeras, papá, con los corazones que te aman, Señor. Multiplica, Señor, y bendice, Señor, abundantemente, como dice tu palabra, que tú abrirías las ventanas de los cielos y derramarías hasta que sobreabunde, Señor, tu bendición. Te damos gracias por todo esto, papá. Señor amado, y ponemos delante de ti toda petición, Señor amado, todo ruego, Señor amado, con acción de gracias, Señor amado. Gracias por cuidarnos, Señor amado. Atamos toda retaliación, Señor, y toda venganza, toda contaminación, Señor amado, que haya salido de este lugar, Señor, que sea consumida por fuego tuyo, Señor, por fuego de lo alto. Señor amado, y que tu gloria se vea en nosotros, papá, que estemos agradecidos siempre, Señor, y que te veamos así como tú eres, Señor. Ninguna idea humana sobre ti, Señor amado. Ninguna idea, Señor amado, de simpatía humana, Señor, sino la revelación tuya en nosotros, Señor amado. Como tú eres, precioso Dios, sin confusiones, sin grises, Señor amado. Como tú eres, Señor amado, que te muestres a nosotros, Señor. Te pedimos que premies la fidelidad y la fe, Señor, de mis hermanos, Señor amado. Y que te glorifiques, Señor amado, en ese geriátrico, Señor amado, donde mis hermanos han ido a hacer tu obra. Y que te glorifiques, Señor amado, donde en todo lugar, Señor, invocamos tu nombre, Señor, sobre las vidas de las personas que tú has inquietado a que pregunten por tu palabra, por el Evangelio, Señor. Que te glorifiques sobre estas vidas, Señor. Y que así como tú oraste, Señor, que tu reino sea extendido aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Me alegra mucho por haber estado aquí, por la gracia del Señor y por la misericordia de Dios. Nos vemos el próximo domingo, amén. Estemos orando por todas las cosas que está haciendo la iglesia. Estamos orando por las visitas que está haciendo el pastor a las diferentes ciudades para que Dios se glorifique. Y por toda petición que tenemos, amén, delante de Dios. La palabra de Dios dice que el oído de Él no se ha agravado para oír las oraciones, amén. Podemos pedirle al Señor en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos.